Segundo libro de Samuel, capítulo 10. Vamos a ver un capítulo que pareciera de transición, ¿no? Algunos consideran que el capítulo 8 y el capítulo 10 son una misma historia y en el 9 había esta interrupción o este paréntesis para ver la historia de Mefiboset, porque continúan las batallas que David estaba librando y ahora contra dos naciones, los amonitas y los sirios. Pero en medio de esta historia hay una historia muy interesante de humillación total, de malos pensamientos que llevan a las personas a cometer cosas sin sentido. Y eso es lo que estaremos viendo el día de hoy. Y, ¿sabes? Vivimos en una sociedad que piensa mal. O sea, es más, el dicho dice, piensa mal y acertarás. Y vivimos rodeados de personas que piensan mal, no nada más personas a nuestro alrededor. No sé si conoces a alguien que es así, que todo el tiempo piensa mal, ¿no? Nubes, va a llover, va a ser un desastre, se va a inundar todo, ¿no? Y cosas así como también, y siempre decimos este clásico de el hermano, ¿no? Que llega a la iglesia y otro hermano que su amigo, ¿no? Pasa de largo, lo ve, pero se sigue de largo y luego, no, pues ya no, pues no sé qué pasó, ¿no? Seguro tiene algún problema conmigo, tendré que hablar con él, ¿no? O no sé, empiezas a pensar mal porque no te saludó y porque se alejó corriendo, ¿no? Y a lo mejor pues el hermano tenía ganas de ir al baño, ¿no? Y simplemente no quiso saludarte porque pues tenía que ir al baño, ¿no? Pero nuestra mente generalmente piensa mal, ¿no? Y pensamos mal. Y se agrava cuando esos malos pensamientos generan actos que nos llevan a actuar, ¿no? Acciones que se generan a través de esos malos pensamientos. Y en el segundo libro de Samuel, capítulo 10, hay una historia así. Mira lo que dice. Quisiera leer los primeros 6 versículos, después de leerlos, orar y poner este tiempo en manos de Dios. Dice así en el segundo libro de Samuel, capítulo 10. Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo Hanún, su hijo. Y dijo David, yo haré misericordia con Hanún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor, ¿Te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad, para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles porque ellos estaban en extremo avergonzados. Y el rey mandó que les dijeran, quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba y entonces volved. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-Rehob y a los sirios de Soba 20,000 hombres de a pie, del rey de Maca 1,000 hombres y de Istob 12,000 hombres. ¿Oramos? Señor, gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra en este día, Señor. Y te pedimos que seas tú guiándonos para conocer la historia, pero también, Señor, para que se convierta en un ejemplo para nosotros. Que se convierta en eso, una enseñanza, una instrucción. Y si es necesario, Señor, que nos corrijas y nos redargullas y nos muestres en qué estamos mal, Señor. Y poder crecer en tu conocimiento. Ese es nuestro deseo. Conocer más tu voluntad para cada uno de nosotros, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Después del capítulo 9, el inicio de este capítulo 10, ¿no? Es como si David siguiera en ese modo, ¿no? De hacer misericordia. Y con Mefiboset no le fue nada mal, en el sentido de que él mostró misericordia a Mefiboset y ahora tiene un hijo sentado a su mesa. Y cuando se entera de que el rey de los hijos de Amón había muerto, ¿no? Entonces él decide hacer prácticamente lo mismo que hizo con Mefiboset.
hacer misericordia con el hijo de este rey que había muerto, ¿no? Y enviar una embajada, embajadores para traer consuelo. Y de repente la pregunta es si, porque el haré misericordia es la misma frase que se utiliza en el capítulo 9. Es mostrar compasión o mostrarle mi amor, ¿no? Y nos preguntamos si quizás por la emoción que surge después de ver a Mefiboset en su mesa, ¿no? Y conviviendo con él de esa manera, ¿no? Un hijo de su enemigo Saúl, por así decirlo, ¿no? David decide hacer también misericordia con estos hombres. Ahora, en Deuteronomio capítulo 23, Dios fue muy claro al hablar de los amonitas y los moabitas. No solamente le pidió Dios a su pueblo que no hicieran alianzas con ellos, ¿no? Que no entraran a la congregación, ¿no? Sino que incluso dice, no procures la paz con ellos. Y David quizás, y muy probablemente, ignorando esto que Dios les había dicho, extiende misericordia hacia Hanún, ¿no? El hijo de Naas. Ahora me dice aquí que él está haciendo misericordia así como el padre de Hanún hizo misericordia con él. Y no hay ningún registro en la Biblia de un momento así. No vemos en la Biblia a Naas teniendo misericordia de David, pero podríamos imaginarnos después, en medio de todos estos conflictos que David tenía con Saúl, en ocasiones fue con los amonitas, ¿no? Y muy probablemente tenían un enemigo en común, los amonitas y David, que era Saúl. Y en algún momento quizás le mostró misericordia por esa razón y ahora David quiere devolver esa misericordia. Y entonces envía siervos. Por cierto, Primera de Crónicas, capítulo 19, es exactamente este mismo capítulo. Así como el capítulo 8 tenía que ver con un capítulo completo de Primera de Crónicas, así el capítulo 10 es una copia textual. Cambian algunas palabras. Y sí, una de las palabras que cambia y que es muy interesante es que David, dice el verso 2, envió a sus siervos, pero en Primera de Crónicas 19 dice que envió embajadores. Es que no solamente mandó ciertos esclavos que tenía David, sino mandó personas vestidas como embajadores, enviando un mensaje de parte de David. Personas honorables está enviando y con un propósito, traer consuelo. La palabra consolar ahí en el versículo 2 me habla de sentir pena, de confortar, incluso de llorar junto contigo, ¿no? Naas había muerto. Hanún está ahora frente al reino de los amonitas y David quiere traer consuelo. Su papá acaba de fallecer y le manda personas para que vengan junto con él y lloren la pérdida de su padre. Pero en el verso 3 todo cambia. Dice ahí que los príncipes de los hijos de Amón le dijeron a Hanún, ¿en serio? O sea, ¿tú crees que las intenciones de David es solamente consolar? ¿Tú crees que las intenciones de David al enviar a todos estos hombres es solamente venir y sentarse contigo y llorar tu pena? No, lo que David está pretendiendo hacer es espiar. Dice ahí la palabra reconocer, inspeccionar. Y me habla de examinar cuidadosamente, me habla de caminar a lo largo de un territorio espiando. Estos hombres le dicen a Hanún, no, lo que envió no son consoladores, lo que envió son espías. Espías. Y entonces le dicen, mandó espías para ver de qué manera puede destruir este lugar. Y no es otra cosa en el capítulo 3, sino estos hombres pensando que saben cuáles son las intenciones de David, que creen que conocen lo que David va a hacer. No lo ha hecho, ¿no?
no lo ha hecho, sino que podría hacerlo. Y como podría hacerlo, entonces actúan, ¿no? Ahora, hay una historia en la Biblia donde José, si recuerdas a José, el que se le conoce como el soñador, ¿no? Hijo de Israel, de Jacob, está en Egipto ya como primer ministro de Egipto y sus hermanos vienen a Egipto por comida, ¿te acuerdas? Y cuando llegan, José los toma como espías. No, ustedes han venido para espiar la tierra, para ver dónde tenemos guardado el grano, para venir y robarnos. ¿Y qué hace José? José lo que hace es ponerlos en la cárcel, presos. Dice José, hasta ver si tus palabras son verdad. Me dijiste que tenías un hermano menor, que tu padre vivía en la tierra de Canaán. Entonces voy a checar si es verdad lo que dices. Mientras tanto estás aquí preso. Y sí, en la historia de José, José tiene una intención muy clara de saber si hay arrepentimiento en sus hermanos. Pero cuando de repente tú piensas, bueno, vienen como espías, lo que prudentemente podrías hacer sería, ¿sabes? Ni les muestres el lugar. Gracias por mandar consoladores, ¿no? Tenemos nuestros propios consoladores. Ya estamos llorando la pena de mi padre, ¿no? Por favor, ahí está la salida. Dejen las flores y ahí está la salida. O lo máximo que podrías hacer sería eso. Ok, ¿saben qué? Pensamos que ustedes vienen como espías. Los pongo en la cárcel hasta ver que en realidad sus intenciones son buenas. Quieren traer consuelo solamente. Pero no es así. Pensaron mal y los llevó a hacer un acto ofensivamente exagerado, humillando a los embajadores del reino de David. Ahora, para este momento, el reino de David es poderoso. Si recuerdas, ha acabado con sus enemigos y ha puesto incluso guarniciones en diferentes naciones para cuidar de cualquier asunto que surja. Y por lo tanto están humillando embajadores de un reino, no nada más del reino de David, sino de un reino muy poderoso. Y digo que fue una humillación o un acto ofensivo, exagerado por lo que hicieron. Mira lo que dice en el verso 4. Dice que tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas. Qué explícito es la Biblia, ¿verdad? Y los despidió. Y esto es una total humillación. Esto de la barba era un asunto muy serio en esta cultura, incluso hasta el día de hoy. Y si te pones a pensar, ¿no? La barba es evidente que es un símbolo de virilidad, en el sentido de que surge cuando después de ser un niño te conviertes en un adulto, ¿no? Y te empieza a salir la barba. Ahora, en esa época, en esa cultura, la barba era el adorno más preciado que el hombre tenía, y en diferentes culturas, no nada más en la cultura judía, ¿no? De hecho, ayer metí reyes asirios, ¿no? o de Siria, imágenes, y la imagen común de un rey de Siria es una barba muy larga y muy bien peinada, ¿no? Y eso era un adorno preciado. Incluso se juraba por la barba, ¿no? Incluso hay un dicho también, por las barbas, ¿de quién? De Neptuno, ¿no? Por las barbas de Neptuno, ¿no? Se juraba por la barba, se hacían promesas por la barba, ¿no? Y era un asunto muy serio, ¿no? Ahora, no juraban por su cabello, pues porque el cabello se cae y desaparece. Empiezas a crecer en edad, ¿no? Y el cabello se cae, pero la barba nunca. La barba siempre permanece. Y por lo tanto era algo muy, muy importante. Era un símbolo de virilidad, de ser un hombre, ¿no? Y el hecho de que ellos tomaran, y algo muy visible,
evidentemente. Y el hecho que ellos tomaran a estos hombres y les raparan la mitad de la barba, ¿no?, era quitarles ese símbolo de virilidad. Era como quitarles su virilidad, ¿no? Era como decirles, eres un niño, ¿no? Eres un niño. Era una humillación total. De hecho, hay un momento en que un rey asirio le escribe a su hijo y lo está corrigiendo, ¿no? Y las palabras que él escribe es, ¿eres hombre o sigues siendo un niño? ¿No te ha crecido la barba? ¿No? Entonces el hecho de quitarles la barba era eso, era una especie de, déjame utilizar esta palabra, castración simbólica, prácticamente. Y de hecho dice que sus vestidos los cortaron hasta la altura de las nalgas, ¿no? Y eso no solamente por atrás, no es solamente que mostraran las pompas, ¿no?, sino que cortaban sus vestidos para dejarlos completamente desnudos de la cintura hacia abajo, incluso mostrando que eran judíos por la señal de la circuncisión. Entonces estaban siendo completamente humillados, un acto de una ofensa, ¿no?, exagerada, ¿no? Y cuando ves que los despide, imagínate, estos hombres no pudieron defenderse, ¿no? Simplemente los tomaron, les hicieron esto y los sacaron, ¿no? Y en nuestros tiempos hay humillaciones de este tipo, ¿no? Hay humillaciones de este tipo. Y hace tiempo vimos, hace algún mes quizás, vimos en la televisión algo así, ¿no?, donde personas estaban siendo rapadas de sus cabellos por no pensar igual que otras personas, ¿no? Entonces están siendo humillados completamente. En el verso 5 dice, cuando David supo esto, envió a encontrarles. Sabía que esto era una humillación y no quería que llegaran hasta Jerusalén en esta humillación, sino que los detiene en Jericó y les dice, quédense ahí en Jericó. La frase dice, ellos estaban en extremo avergonzados, completamente confundidos, completamente heridos, dolidos, humillados. Y David los detiene en Jericó y les dice, esperen ahí hasta que les vuelva a crecer, ¿qué cosa? La barba, ¿no?, hasta que la humillación pase, ¿no? Y esto podrían pasar algunas semanas para que esto sucediera. Y es lo que hace David. Ahora me llama la atención David porque está siendo malinterpretado en sus intenciones de traer consuelo a Hanún, ahora rey de los amonitas. Pero tampoco utiliza esto para crear o ganar el odio de su pueblo en contra de los amonitas y justificar una invasión al territorio de los amonitas. Porque de repente este tipo de cosas las utilizamos como una bandera. Esta es mi bandera, vengo a defenderlos, ¿no? Pero David no lo hace, los mantiene lejos para que su propio pueblo no vean cómo han sido humillados, ¿no? Y me encuentro con que a David le importan más ellos, ¿no?, que las circunstancias. Cuidar el corazón de ellos, de que no ya fueron humillados en la tierra de los amonitas y que no vivan esa misma humillación en su pueblo. En el verso 6 queda muy claro. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David. La palabra odiosos es una palabra muy interesante. En inglés, en una de las versiones, dice stank, que stank es el pasado de stink, ¿no? Y stink es huele mal. Y básicamente eso es lo que significa esta palabra. Se hicieron apestosos delante de David, detestables. ¿Y cómo no? Después de humillar a sus embajadores y de esa manera, ¿no?, hubiera sido aún más honorable quitarles la vida que hacerles lo que les hicieron. Y si te imaginas el cuadro y la escena, las burlas, las caras, el descaro, los embajadores sin poder hacer nada, sin poder defenderse, una humillación total, todo sucio,
todo apestoso, ¿no? Los amonitas ahora son apestosos para David, ¿no? Ahora, acompáñame a Marcos capítulo 7. En Marcos capítulo 7 están cuestionando a Jesús acerca de lo que contamina al hombre y hablan de un ritual acerca de lavarse las manos para no ser contaminados, ¿no? Y Jesús les deja muy claro, lo que contamina al hombre no es algo que entra a la boca y luego se va por la letrina, sino lo que sale del hombre, ¿no? Es lo que contamina al hombre. Dice en el verso 10, de lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Y dice el verso 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los, ¿qué dice? Malos pensamientos. Del corazón del hombre salen los malos pensamientos. Barclay dice acerca de esto que cada acto externo de pecado es precedido por un acto interno de elección. Por eso Jesús comienza a hablar de aquello que contamina al hombre con malos pensamientos, porque los malos pensamientos preceden a las malas acciones. Y fíjate lo que dice ahí en el verso 21 Jesús. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y eso es lo que estamos viendo en el segundo libro de Samuel, capítulo 10. O sea, me llama la atención que la última palabra en esta lista que Jesús hace es insensatez. ¿Qué significa eso? Sin sentido. Comenzaron pensando mal y terminaron haciendo cosas sin sentido, que los ha llevado a una posición de estar apestados, odiosos de un reino muy poderoso. Y si te fijas en esa lista, si te vas de atrás hacia adelante, dice sin sentido, insensatez, soberbia. Y no es precisamente eso lo que el pensar mal los llevó a una soberbia de creer que ellos saben lo que estos hombres venían a hacer, ¿no? Incluso de ir más allá de David va a hacer esto, por eso yo estoy haciendo esto y por eso te estoy humillando. Y eso es soberbia. Maledicencia es calumniar, inventar cosas por medio de palabras. Y ahí están estos hombres llegando con Hanún y diciendo, ¿te parece que vienen a consolarte? No, vienen a inspeccionar y reconocer para destruir. Y eso es una maledicencia, una calumnia, ¿no? Incluso la palabra envidia, ¿no? Es ver mal a otra persona, ¿no? Ver mal a otra persona. Y eso es lo que estamos viendo en el segundo libro de Samuel, capítulo 10. Estos hombres comenzaron con un mal pensamiento y están terminando haciendo una barbarie, una maldad, una insensatez que los lleva a sentirse apestados ahora y odiosos, ¿no? Continuemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 10, verso 6. Dice, viendo que los hijos de Amón se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-Rehob. Y ahora tienen que contratar a los sirios, ¿no? Ahora los amonitas, sabiendo que se han hecho odiosos, apestados para David, mandan contratar a un ejército extranjero, externo a ellos, para hacer una alianza económica, ¿no? O sea, un contrato para defenderse de David, ¿no? Pero lo que aparenta es eso. David no lo vemos actuando ni siquiera. Está cuidando a los embajadores, quédense en Jericó, y de repente está viendo que grandes cantidades de hombres, porque al sumarlos son 33,000 hombres, más los amonitas, están congregándose y juntándose. Mira lo que dice en el verso 7, cuando David oyó esto,
envió a Joab con todo el ejército de los valientes. Y saliendo los hijos de Amón se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta, pero los sirios de Soba, de Rehob, de Istob y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entró luego el resto del ejército en mano de Abisaí, entregó luego el resto del ejército en mano de Abisaí su hermano y los alineó para encontrar a los amonitas. Entonces los amonitas han contratado a los sirios, los llevan hasta esta ciudad, ¿no? y hacen una estrategia. Y cuando David escucha esto, manda a sus mejores hombres, dice los valientes, comandados por un hombre llamado Joab, que es un hombre valeroso, y todavía nos falta mucho aprender acerca de Joab en las siguientes historias, pero ya conocimos una historia atrás de Joab, cuando mata a Abner, ¿recuerdas? Porque el hermano de Abner persigue a Joab. Joab le dice, déjame en paz, detente, ¿no? Abner se había aliado con Isboset, Joab estaba del lado de David y termina matando al hermano de Abner, ¿no? Y Joab es un hombre muy fuerte, ¿no? Con un gran liderazgo, ¿no? Y cuando ve que David está recibiendo a Abner, ¿no? Y tratando de limar asperezas, lo que hace Joab es matar a Abner, ¿no? Y conoceremos más acerca de Abner, pero él ve la situación y se encuentra con dos frentes de batalla. Uno de parte de la ciudad, los amonitas, y los demás, los hombres contratados en la retaguardia, y decide dividir el ejército, poner en manos de Abisaí el grupo que iba a entrar a la ciudad, entendiendo que el grupo que venía del campo, ¿no?, a atacarlos iba a ser más fuerte. Él se pone comandando ese lugar, escogiendo a los mejores, ¿no? Y ahora están enganchados en la batalla. Pero mira lo que dice el verso 11 y 12. Y dijo Joab, dice, si los sirios pudieran más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieran más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Joab, aun cuando es un hombre así, como hemos descrito, sus palabras son de ánimo para el ejército. Son pocas palabras, pero muy ciertas y de mucho ánimo. Lo primero que le dice es, esfuérzate y esforcémonos. Y sí, frente a la circunstancia en la que se encontraban, este es un llamado a tomar una decisión, no a un sentimiento, ni siquiera en base a las circunstancias. O sea, ve las circunstancias, esto es fácil. No, las circunstancias eran difíciles, las circunstancias cambiaron en el momento en que llegaron al campo de batalla y ahora tienen que enfrentar a dos enemigos, y el llamado de Joab a su ejército y a su hermano Abisaí es esforcémonos, esforcémonos. Ahora, esto no nos recuerda inmediatamente a Josué hablando con su pueblo, a Dios hablando con Josué, y luego Josué hablando con el pueblo de Dios, donde Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esfuérzate, esforcémonos, ¿no? En Efesios 6:10 a los creyentes Pablo les escribe, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, quizás este ejército que llevaba Joab había escuchado de lo que los amonitas le habían hecho a los embajadores, y probablemente tenían miedo, y Joab les hace este llamado. Y muchas veces nosotros, al enfrentar algo muy difícil, necesitamos tomar una decisión. No, es que no siento enfrentar esta situación, no, necesito esforzarme. No solamente les dice eso, esfuérzate, sino les dice, por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y Joab pone delante de ellos no solamente el llamado a decidir esforcémonos, sino pone delante de ellos aquello que pueden perder.
Si perdemos esta batalla, perdemos nuestras familias, perdemos las ciudades donde viven nuestras familias, las ciudades de Dios. Esta batalla que estaban enfrentando era más grande que ellos mismos. ¿Y cuántas veces no enfrentamos algo así? Algo muy difícil. Y tenemos que tomar la decisión de esforzarnos, de fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza, pero también poner delante aquello que podemos perder, ¿no? Recuerdo hace algunos años atrás, en una conferencia que fui a Estados Unidos, de hombres, un pastor que dijo acerca de esta tentación que los hombres viven de ser infieles, ¿no? Y el pastor decía que en un momento de su vida él estaba siendo tentado de esa manera y hizo una lista que mantenía siempre en su Biblia. La lista era aquello que podía perder si le soy infiel a mi esposa. Y hizo esta lista. Recuerdo esa lista que este pastor leyó diciendo lo primero que va a perder si le es infiel a su esposa es perder su matrimonio, perder la confianza de sus hijos, perder el respeto de su equipo pastoral, perder el respeto de la comunidad en la que sirve, perder el privilegio de servir a Dios pastoreando. Al final decía perderlo todo. Y es prácticamente lo que Joab está haciendo. Esforcémonos, ¿no? Porque todo esto es lo que podemos perder en medio de esta batalla. Y luego les dice al final, haga Jehová lo que bien le pareciere. Y Joab en estas 3 pequeñas frases, animando a su ejército, nos anima a nosotros a fortalecernos en el Señor, a ver aquello que podemos perder, pero también a saber que al final de cuentas, aun cuando nosotros hagamos nuestro mejor esfuerzo, hagamos lo mejor, es Dios en quien tengo que confiar completamente. Es en Dios en quien debo de depender. Mira lo que dice el verso 13 y 14. Y se acordó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear, y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos, ¿qué dice? Huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai. Dices, pues ¿qué les pasa? ¿No? Unos contratados, ¿verdad? ¡Pum! Huyeron. Pues no es mi pueblo, no es mi gente, o sea, y salieron huyendo. Y los otros, pues ahora sí que con la cola entre las patas se refugiaron dentro de la ciudad. En el verso 14 dice al final, se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. La batalla era más grande, no invadió la ciudad, sino que regresó a Jerusalén, muy probablemente porque en números eran mucho más pequeños. Verso 15. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Y envió a Hadad-ezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elam, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadad-ezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel y pasando el Jordán vino a Elam. Y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Se enganchan en otra batalla quizás un tiempo después de que Joab regresa a Jerusalén. Llega un tiempo propicio y vuelven a engancharse en una batalla, pero ahora David va delante del ejército y es David contra quien pelean. Verso 18. Mas los sirios huyeron delante de Israel y David mató de los sirios a la gente de 700 carros, 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió allí. Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad-ezer cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. No, pues sí, ¿no? Según íbamos a ayudarles, salimos bastante golpeados. Y todo comenzó por algo. ¿Qué cosa? Un mal pensamiento. Y de repente dices, oye, aquí hay mucha muerte. Sí, hay mucha muerte. Y un mal pensamiento, un pensar mal de alguien, ¿no? Comenzar a calumniar y hacer cosas que no tienen sentido puede terminar destruyéndolo todo. Todo se generó en un mal pensamiento. Pensaron mal de David, creyeron conocer las intenciones de David.
y actuaron conforme a lo que David podría ser, no a lo que David había hecho hasta ese momento. Y quizás entre los que estamos aquí batallamos con malos pensamientos. Quizás si pregunto que levantes la mano si piensas mal de repente, no. Quizás tu pregunta sería, ¿hoy? Así de mal muchos de nosotros estamos, ¿no? O sea, no solamente pensamos mal, ya comenzó el día y ya pensamos mal, ¿no? ¿Y qué es lo que debo de hacer? Dos cosas. Bueno, primero, si conoces a Cristo, quizás debas recordar qué es lo que debes de hacer con tu mente. ¿Okay? Y lo primero es bastante obvio y lo tengo que decir. Si has pensado mal de tu hermano, si has pensado mal de tu familia, si has pensado mal de tu jefe, tienes que arrepentirte. Porque no solamente eso es un símbolo de soberbia, ¿no? Porque tú estás pensando que sabes lo que hay en el corazón de otra persona, lo cual es imposible, ¿no? Solamente Dios conoce las intenciones del corazón y al hacer esto te estás poniendo en una posición como si fueras eso, Dios. Y si tus malos pensamientos te han llevado a calumniar o a hacer cosas sin sentido, humillando a una persona, lo primero que tienes que hacer es arrepentirte. Venir con el Señor y decirle, perdóname, Señor. No soy quien creía que era. Eres tú el que conoce todo y ahora me muestras que me conoces y que sabes todo lo que hay dentro de mí, ¿no? Pero ¿qué más puedo hacer? Creo que ese es el primer paso y sin este primer paso lo que sigue será difícil que suceda. Entonces, si realmente lo has hecho, necesitas arrepentirte. Romanos capítulo 12, verso 2 me dice algo muy claro acerca de nuestra mente. En Romanos 12, 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Qué dice ahí? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debo de entender que Dios quiere renovar mi entendimiento. Ahora, el mundo piensa mal y siempre pensará mal. Y dijimos temprano, antes, al principio, que rodearnos de gente que piensa mal es terrible, ¿no? Pero no nomás nos rodeamos con gente que piensa mal cerca de nosotros, sino prendes el radio y la gente piensa mal. Prendes la televisión y la gente piensa mal, ¿no? Y los ves muchas veces calumniando y vas a las redes sociales y todos creen saber lo que uno piensa, subes una foto y piensan que saben cuál es la intención con que subiste esa foto. Y dices, ¿neta? ¿En serio? Ahora, a lo mejor es terrible tener personas a tu alrededor que piensan mal, pero es aún más terrible que seas tú esa persona que piensa mal todo el tiempo. Y debo de entender que si he conocido a Cristo, Dios quiere renovar mi entendimiento, ¿no? Y ves cuando llegas al cristianismo, ¿no? Te dicen, uy, te lavaron el cerebro, ¿no? Y la verdad muchas veces piensas en eso y dices, híjole, o sea, y lo ves como con una connotación negativa, ¿no? Te lavaron el cerebro, ¿no? Pero la verdad es que hay algo muy positivo en lavarnos el cerebro, ¿o no? O sea, ¿cuántos de nosotros no quisiéramos deshacernos de pensamientos que están arraigados en nuestra mente y quisiéramos que se borraran por completo? Y Dios lo que quiere es eso, renovar nuestro entendimiento. No conformarnos a cómo piensa este mundo, sino darnos Dios una manera de pensar distinta, en la que yo pueda, como dice Romanos 12:2, probar que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Y la voluntad de Dios acerca de estas cosas es que yo sea benigno y que yo continuamente piense bien de las otras personas. Y dices, pero eso es contrario al mundo. Exacto.
Exacto. Entonces el dicho piensa mal y acertarás debe de ser parte de mi vocabulario y de mi caminar. No, debo de ser benigno. Y muchos de nosotros ya tenemos suficiente edad para darnos cuenta que el 99.9% de las veces estábamos equivocados. Simplemente fue pensar mal de una persona. No tenía ni la intención de hacer o de no hacer algo que yo pensé que iba a hacer o que no iba a hacer. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok, el 99.3%. ¿No? Dios quiere renovar nuestra mente. Y dices, pero es que no puedo dejar de pensar mal. Todo el tiempo estoy en ese rollo. Bueno, te animo a que leamos un par de versículos para que veas en qué puedes invertir tus pensamientos. Filipenses capítulo 4, Pablo le dijo a los filipenses en qué pensar. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza en esto, ¿qué dice? Pensad. O sea, ¿en qué entonces voy a pensar? En esto. Y quizás tengo que comenzar a hacer una buena lista. Y mientras hago la lista, no pensar mal. Y hacer una lista de todo lo verdadero. Y hacer una lista de todo lo honesto. Y hacer una lista de todo lo justo, de todo lo puro y todo lo amable. Todo lo que es de buen nombre. Todo lo que es digno de alabanza. Y decidir, Señor, quiero pensar en estas cosas. No solamente es eso, sino que la Biblia también me dice que tengo que pensar en su palabra. El Salmo 1 me dice que es bienaventurado el hombre que la ley de Dios, la ley de Jehová es su delicia y en ella medita día y noche. Y meditar es precisamente eso, utilizar mi mente. Entonces lo que tengo que hacer es utilizar mi mente para estar meditando en su palabra. Hay incluso textos donde me dice el salmista, en las noches, ¿no? Me acordaba de tus obras, ¿no? Entonces muchas veces sucede los malos pensamientos ya cuando estás ahí en la cama, ¿no? Ya tienes que dormirte y estás así, ¿no? Y la Biblia dice que el impío lo que hace es cuando se va a dormir, empieza a pensar mal para el siguiente día actuar. Pero el salmista dice, cuando me voy a dormir, me acuerdo de tus obras. Medita en la palabra de Dios, día y noche, utiliza tu mente para pensar en estas cosas y no nos conformemos a este siglo que piensa mal y eso precede a una mala acción. ¿Ok? Ahora, ¿y si no soy cristiano? La Biblia me dice algo acerca de la mente de aquel que no ha creído en el Señor Jesús. En Efesios capítulo 4, en el versículo 17, dice Pablo esto: ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y nos dice cómo: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Dice, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. La Biblia dice que la mente de una persona que no está entregada al Señor Jesús, que no ha recibido el perdón de pecados del Señor, su mente está en tinieblas, está entenebrecida. Ahora, yo sé que esto es verdad porque hubo un buen rato que yo no conocía a Cristo y mi mente estaba en tinieblas, completamente ajeno a la vida de Dios, ajeno completamente a las cosas de Dios. Y estando en tinieblas cometí muchos errores, tropecé demasiado, me di en la bocota, ¿no? Y le di en la bocota a otros, terminé eso, odioso. Y así describe la Biblia a la persona que no conoce a Cristo, que comienza extraviada, rebelde, pero termina aborreciendo
aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. Y dices, ya me llamaste apestado. Pues sí, la verdad es que esto que está en mi corazón, que comienza con malos pensamientos y sigue con adulterio, fornicación, envidia, soberbia, maledicencia, me ha contaminado completamente. Si no eres cristiano, estás contaminado. En pecado, la Biblia me dice que el rumbo al que te diriges, el resultado, ¿no? La paga del pecado es muerte, ¿no? Y dices, bueno, voy a traer un poquito de luz a mi vida, pero es imposible, ¿no? Porque tú tratar de traer luz que no es la luz verdadera, ¿no? Lo único que hace es llevarte a una espiral de, claro, lo que he hecho y lo malo que he hecho y me siento culpable, me siento avergonzado y te das cuenta, soy odioso, aborrecible. Pero la Biblia dice que Jesús es la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y lo que tienes que hacer el día de hoy es reconocer, mi entendimiento está entenebrecido. Mira lo que dice 2 de Corintios 4, verso 4. Dicen, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios quiere transformar tu vida. Dios quiere hacer resplandecer la luz de su conocimiento dentro de tu corazón y dentro de tu mente. Es que cada vez que avanzo veo como que estoy más en tinieblas. Pues sí, así es. Y cada vez se va a poner peor. Pero si dejas que Jesucristo el día de hoy, ¿no?, te ame porque te ama, si lo dejas amarte y lo recibes y crees en Él, entonces Dios te dará un nuevo corazón y una nueva mente. Y eso es algo increíble. La Biblia declara que nuestro corazón es un corazón de piedra, duro. Pero Dios quita ese corazón de piedra y pone en nosotros un corazón de carne. A eso le llama la Biblia un nuevo nacimiento. Y dice, y entonces, dice, les daré un nuevo corazón donde pondré mi palabra. Dice, escribiré en su mente mi palabra, mis leyes. Y Dios quiere hacer eso. Y lo único que tienes que hacer es reconocer eso, ¿no? He pensado mal toda mi vida y he actuado mal toda mi vida. Soy un pecador y mi mente está en tinieblas. Y decidir creer en el Señor Jesús. Jesús dijo en Juan 12:46, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ahí lo dice claramente. Jesús dice, el que me sigue no andará en tinieblas, tendrá la luz de la vida. El que cree en mí no permanecerá en tinieblas. Y lo que quiere Dios el día de hoy es resplandecer en tu corazón la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Jesús es el Hijo de Dios y tomó tu lugar en la cruz del Calvario para que tú, ¿no?, intercambies tu pecado por su justicia. Te dé Él una nueva vida, te dé un nuevo corazón, una nueva mente, te dé nuevas cosas en que pensar y dejes atrás ese estilo de vida. Es un buen día. Es un buen día de salvación. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no oramos? Y yo quiero hacer una invitación al final. Señor Jesús, gracias por ser tan fiel, tan bueno, por tu palabra. Y muchos de nosotros hemos sido confrontados porque hemos comenzado con un mal pensamiento, creyendo que conocemos las intenciones de las personas que están a nuestro alrededor y hemos actuado. Señor, ¿cuántas relaciones hemos perdido por pensar mal? ¿Cuánto daño hemos hecho por pensar mal? Señor, en este día, aquellos que te conocemos, te pedimos, Señor, ayúdanos.
Señor, haz lo que bien te parezca, Señor, pero nosotros nos esforzaremos, Señor. Señor, no queremos perderlo todo, Señor. Y como creyentes, Señor, sabemos que eres tú el que hace la obra en nuestras vidas. Por lo tanto, Señor, ayúdanos. Señor, trae arrepentimiento a los hermanos, aquellos que han creído en ti, que han actuado conforme a sus malos pensamientos. Trae arrepentimiento, Señor. Trae un arrepentimiento genuino a nuestros corazones y que podamos, Señor, no seguir caminando así, sino voltear atrás, Señor, y caminar hacia ti. Señor, inunda nuestra mente con tu palabra, Señor, con tus obras, y que las noches sean noches para agradecerte y honrarte por lo que has hecho en nuestras vidas y no para planear malas cosas. Señor, limpia nuestra mente y limpia nuestro corazón. Pero Señor, también te pido por aquellos que, como dice tu palabra, su entendimiento está entenebrecido y tú quieres el día de hoy iluminarles de tu conocimiento. Señor, haz tu obra entre nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado, de juicio y de justicia. Y que podamos, Señor, ser testigos una vez más de tu luz llegando a un corazón en tinieblas, Señor. Haz tú la obra.